el doctor Fernando Buenabad Domínguez, como todos los jueves. En esta ocasión vamos a hablar sobre el asedio de Estados Unidos a Venezuela, un tema que ha estado en la agenda pues ya más de una semana, pero que en realidad si uno va buscando más información, es parte siempre de la agenda regional e incluso internacional. El doctor Fernando Buenabad es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica, y también es director de cine egresado de la New York University, licenciado en ciencias de la comunicación, maestro en filosofía política y doctor también en filosofía. Le damos la bienvenida, doctor Fernando. Buenos días, buenas tardes, hasta allá, hasta Buenos Aires. Aníbal, muy buenas tardes, con un abrazo grande para usted y para Anaí también, que la veo acompañándonos hoy. Sí que un abrazo esta vez desde la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, Argentina, a donde hemos venido a hacer algunas tareas pendientes. Eh, desde aquí también respirando las horas recientes de los escándalos de corrupción que se están viviendo en Argentina y que están produciendo estragos muy severos a la institucionalidad y a lo que alguna vez fue un prestigio importante de este país en su seriedad política, a pesar de haber vivido como han vivido dictaduras. Bueno, ahora la dictadura del anarcocapitalismo se está poniendo realmente complicado. Hay episodios de censura muy severos, después hablaremos con detalle de esto, pero bueno, desde este epicentro también de la Patria Grande, un gran abrazo para todos los amigos y amigas de Contralínea. Y qué interesante también eso de abordar lo que sucede en Argentina, porque desde luego que es algo relevante también darle salida a la información que se genera y desde luego que hay un cerco mediático también allá en Argentina. Pasando a la parte de Venezuela, ¿cuál es su análisis de esta situación que se está viviendo? Pues no de ahora, pero sí que ha cambiado mucho este cerco militar que se suma al bloqueo económico con la cantidad de medidas coercitivas que tiene Venezuela. En fin, ¿cuál es el análisis que hace de esto que está sucediendo en las últimas semanas en la relación Venezuela-Estados Unidos? Aníbal, me parece que ahí tenemos un punto de inflexión muy importante que ha ocurrido en horas recientes, cuando el propio Donald Trump se atrevió a hacer público desde la Casa Blanca el bombardeo primero dijo a un buque, después vimos todas las imágenes de una lancha eh, a la que le dispararon con toda inclemencia, con toda criminalidad, a la que le dispararon con lujo de saña, eh, en fin, con todo lo que los organismos de derechos humanos deberían estar ya denunciando y exigiendo cuentas claras al gobierno norteamericano y a Donald Trump, que encima presume esto con un tonito siempre criminal, con su actitud esta de terrateniente, este, de potentado prepotente, en fin. Este es un punto de inflexión importantísimo porque, en primer lugar, ya el propio gobierno venezolano se ha encargado de desmentir la payasada esta de Donald Trump, diciendo que efectivamente es una imagen trabajada con inteligencia artificial que está sirviendo como un pretexto de operación en la zona, digamos, fronteriza de Venezuela y que, bueno, entre otras cosas tiene un mensaje mafioso no solo contra Venezuela, sino contra toda la región, porque la amenaza de presencia militar no excluye la amenaza a la zona, a la región del Caribe, donde tenemos muchos países, incluido México, tenemos muchos vínculos históricos, muchos intereses. Es un punto de inflexión porque necesitamos reflexionar, Aníbal, con mucho cuidado. Son momentos delicados en los que las amenazas de ataque contra un país hermano, como han dicho algunos especialistas, quieren convertir a este continente en otro Vietnam también, ¿no? En Venezuela, quieren poner en práctica el oficio criminal que han tenido durante tantas décadas el imperio norteamericano y cuentan con la
complicidad, nada menos que también de corte criminal, de un sector importante del periodismo que se ha exhibido, Aníbal, en horas recientes como un periodismo muy ignorante, como un periodismo muy corrupto, como un periodismo pues dicen algunos, sesgado. A mí me parece que se trata más bien de un periodismo regimentado por el modelo de pensamiento neoliberal, y que todos estos son obedientes al dinero que les pagan, que todos estos son obedientes a los intereses comerciales de sus dueños y de sus jefes, y que se han regimentado pues para una ofensiva mediática eh, muy grave contra Venezuela y contra la realidad. La pregunta dura sería, ¿por qué tanto odio contra Venezuela? ¿Qué hay en Venezuela como para alentar los odios que uno le escucha no solamente a periodistas mexicanos o los que se dicen periodistas, como uno que se hace llamar teacher, por ejemplo, u otros que se hacen llamar, qué sé yo, reporteros o cronistas de la verdad? En todo el continente hay de unos y otros géneros del periodismo, aquellos que se atreven a decir siempre es que Venezuela, la dictadura y el régimen y Maduro y el dictador, y habría que preguntarse y preguntarnos y preguntarles, Aníbal, exactamente qué es aquello que hay en Venezuela digno de semejantes epítetos y de semejante odio. ¿Qué hay en ese país que no se parezca a la lucha de, por ejemplo, de Miguel Hidalgo y Costilla? ¿Qué hay en Venezuela que no se parezca judicial y constitucionalmente a las batallas de Benito Juárez? ¿Qué hay en Venezuela que no se parezca, por ejemplo, a, a José María Pino Suárez, que no se parezca a Madero, que no se parezca qué sé yo, al propio Lázaro Cárdenas, ¿no? Que fue un defensor férreo de la soberanía y del petróleo de México y de los mexicanos? Pues son los mismos valores, los mismos baluartes que se están defendiendo en Venezuela desde el ascenso del proyecto de Hugo Chávez, del proyecto, por supuesto, del pueblo de Venezuela, encarnado en su líder Hugo Chávez, y son los mismos fundamentos de un proyecto de democracia y de república que defenderíamos en México con toda decisión y con toda confianza, como se ha venido haciendo en esta etapa de la Cuarta Transformación. Y verdad que es importante interpelar a estos periodistas, repito, asalariados de las burguesías, sobre qué saben realmente de Venezuela. En todo caso, cuánto les pagan por cada mentira que son capaces de pronunciar, porque están ensuciando a un pueblo, porque están criminalizando a un pueblo hermano para justificar un asesinato contra ese pueblo. Y como no somos ingenuos, como estamos obligados a hablarnos con la verdad, incluso con crudeza, Aníbal, como ya sabemos que todos estos, entre comillas, periodistas, que son un sindicato de ignorantes verdaderamente grosero, lo que realmente están persiguiendo es quedarse con el petróleo de Venezuela, quedarse con el oro, con los diamantes, con las riquezas pues naturales de ese país, y también producir ahí una especie de escarmiento histórico, político, una especie de me la hiciste y ahora me la pagas, porque durante muchas décadas se dedicaron a saquearle a Venezuela el petróleo. Le dejaban al país, por concepto de exportación petrolera, apenas un 2 o 3% de las ganancias que se llevaban. Y cuando se decidió Hugo Chávez y se decidió la revolución bolivariana, que tiene una conexión tan profunda con Lázaro Cárdenas, repito, en el sentido de la defensa de los recursos petroleros del país, la recuperación de su fuerza petrolera, entonces los imperios, las grandes transnacionales petroleras y todos los serviles que han sido cómplices criminales, se decidieron a descarrilar este proyecto. De fondo, la verdad cruda y dura es que todos estos periodistas, repito, sindicato de ignorantes y de necios y de tosudos y de ciegos, lo que están haciendo es colaborar con un crimen. Y nosotros, de verdad que en algún lugar, en algún momento, bajo alguna circunstancia, teníamos que, y tenemos que decirlo, Aníbal, porque el silencio no puede ser cómplice de estas canalladas. Lo que están intentando ahora mismo, el propio canciller venezolano ha sacado un comunicado llamando a todos los países de la CELAC a entender que toda esta amenaza no es un problema exclusivamente de Venezuela, es un problema
por supuesto, de la región del Caribe, pero también de toda nuestra historia profunda, de todo lo que hemos venido defendiendo a lo largo de siglos, pretendiendo una independencia para nuestros pueblos, pretendiendo soberanía y pretendiendo, por cierto, procesos revolucionarios que nos dejen de una vez por todas salir de la dependencia económica, de la dependencia política y de la dependencia ideológica frente al imperio norteamericano, ¿no? Doctor Fernando Buenabad, pues el día de ayer estuvo aquí presente en territorio mexicano el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. En una conferencia de prensa habló sobre este ataque a esta embarcación proveniente de Venezuela y pues dijo que estos ataques pueden ocurrir porque Donald Trump tiene el derecho de eliminar a cualquier embarcación que traslade droga y que, según sus palabras, amenace la seguridad nacional, pero también dio un fuerte mensaje pues que en el fondo encarna la violencia, porque advirtió que si bien ellos, y gracias a la inteligencia que han desarrollado, pueden detectar estas embarcaciones, ya no basta con solo detectarlas, sino que pues hay que eliminarlas. Pues es un fuerte mensaje, pero más allá de esto también preguntarle, tenemos a Marco Rubio, un personaje de ascendencia cubana, que hoy encarna ese mensaje justamente criminalizando a pueblos latinoamericanos, a países latinoamericanos. Entonces preguntarle en este marco de cómo opera la guerra cognitiva, pues cómo hace que pasemos de colonizadores a colonizados. Bueno, en primer lugar, qué bueno que usted hace mención de esto porque Marco Rubio debería estar siendo llamado ahora mismo por las autoridades internacionales de justicia internacional. La Corte de la Haya debería estar citando a este señor para explicar quién dio la orden, si esto ocurrió contra esta embarcación, en el caso de que lo hubiesen hecho, quién dio la orden, quiénes son los responsables por la muerte, dicen ellos, de 11 personas. Dicen eso ellos. Hay que explicarlas, esas muertes, hay que presentar los resultados. ¿Dónde están las familias, los familiares de esas personas? ¿Por qué no se detuvieron como se detienen en otros casos a los narcotraficantes en aguas profundas? ¿Por qué no se los detiene? ¿Por qué no se muestra el producto, la mercancía con la que están transitando, traficando? ¿Por qué no se muestra quiénes son, los rostros, las confesiones, las declaraciones? ¿Por qué no hay juicio, pues? ¿Por qué no hay legítima defensa? Porque no hay todas estas históricas condiciones que la lucha por los derechos humanos ha venido instaurando para todos, ¿no? Para incluso aquellos que son sospechosos de las peores cosas, han sido incluso beneficiarios de un debido proceso. Entonces, a este señor Marco Rubio había que llevarlo a un tribunal a que explique dónde está el debido proceso que se tiene que cumplir por la historia misma de las luchas de los derechos humanos que hoy por hoy entendíamos y suponíamos que son materia conquistas sin retroceso, y que ahora resulta que ellos con todo desenfado, con todo desparpajo y con toda inmoralidad dicen, no tenemos el derecho de matar, así porque lo deciden ellos, porque son eso, unos criminales auténticamente. Entonces, sí que vale la pena que no dejemos pasar estas declaraciones como si antojadizamente se tratara de una opinión ingenua o qué sé yo, o un desplante de pura opinología de un funcionario norteamericano. Es la declaración de una política criminal que tenemos que pensarlo, Anaí, con muchísimo cuidado, porque nos está amenazando a todos nosotros también, porque está diciéndonos que en el momento que se le antoje a este hombre de los pelos anaranjados decir que somos terroristas, en ese instante pueden dispararnos y asesinarnos y desaparecernos del planeta porque a ellos sencillamente se les antoja. Es de este calibre la estulticia, es de este calibre la brutalidad de lo que estamos escuchando, ¿no? Así que de ahí para adelante, obviamente que necesitamos abrir un gran debate continental en el que, repito, nacional y continental, en el que nosotros seamos capaces, primero, de producir un repudio elemental, un repudio que es el repudio contra toda amenaza a la vida, contra todas estas prepotencias de los imperios,
y luego, por supuesto, hacer valer que se está diciendo barbaridades como estas en los territorios de los distintos estados, que este señor se permita en México venir a decir semejante barbaridad. No solamente es un atropello internacional, es un atropello contra la historia misma de México. Ya hemos tenido dictadorzuelos como este paseando por todos lados en el país, con acta de nacimiento mexicana, y que hemos visto los desastres que han producido, porque alguien decidió una vez disparar contra los estudiantes en Tlatelolco, porque alguien decidió desaparecer a los muchachos de Ayotzinapa, porque alguien dijo una vez que se le pega la gana jugar con la vida de otros, y ahora resulta que a especie de engendro, anticubano, por cierto, porque por más que tenga familia cubana, lo que es un traidor a su propia historia y a su propio pueblo. No quiero expedirme en adjetivos así como metralla de adjetivos, porque a veces uno incluso anula lo que quiere decir, lo que quiere expresar en el drama que se está viviendo por esto, pero sí me parece que un punto de reflexión profunda es que, Anaí, estamos parados en México hace ya 7 años, llamándonos todas y todos a una revolución de la conciencia. Estamos llamándonos sistemáticamente a una cuarta transformación del país. Estamos construyendo, presumiendo el segundo piso de la cuarta transformación que llama a la conciencia revolucionada al calor de los cambios importantes para México. Y resulta que recibimos a un payaso como que viene a decir las cosas más retrógradas, más en contra de la revolución de la conciencia. A mí me parece que es de mucha preocupación, pero me parece que es la hora también de alertarnos todos sobre estos personajes y la necesidad de organizar los frentes para el repudio, y más allá que el repudio, para de una vez y por todas, con los organismos internacionales que tenemos, con las fuerzas que ya incluso han librado batallas muy diversas en estos frentes, seamos capaces de llamar a estos personajes y sancionarlos moral y políticamente por estos atrevimientos tan obscenos, ¿no? Claro, y también ahí está esta estrategia del gobierno venezolano de ir a denunciar en la ONU lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas, por este cerco que hay en el Caribe hacia Venezuela. Y además también ya hubo una sesión de emergencia en la CELAC con la reunión de cancilleres dentro de este esquema de integración en donde no está ni Canadá ni tampoco están Estados Unidos. Además de todo esto, el día de ayer en esta conferencia de prensa acá en México, hubo una parte en donde Marco Rubio fue cuestionado por distintas cuestiones que tienen que ver precisamente con Venezuela, y para algunos nos quedaba claro, como lo está viendo también usted, que el hecho de irse contra Venezuela no es precisamente y única exclusivamente contra este país, que lo es también, pero que también es algo que se tiene que mirar a nivel regional y sobre todo con los países que tienen unos gobiernos distintos a los neoliberales o que son progresistas. Además de todo esto, hubo una puesta en escena también, y eso es lo que me interesa también analizar con usted, en este video que se difundió en redes sociales. En otras ocasiones, usted ha hablado de estas operaciones de apoyo a la información militar, que incluso también la OTAN la tiene, y que en el caso de Estados Unidos, desde por lo menos 2011, hay distintos manuales de contrainteligencia o de contrainsurgencia en donde precisamente hablan de estas operaciones de apoyo a la información, y dicen en sus manuales que están diseñadas para desarrollar y transmitir mensajes, así como para diseñar acciones que influyan en grupos extranjeros selectos y promuevan temas para cambiar sus actitudes y comportamientos. Las misiones de apoyo a la información militar también pueden reducir el poder de combate del enemigo, reducir la interferencia civil, minimizar los daños colaterales y aumentar el apoyo de la población a las operaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de que con este tipo de operaciones militares de apoyo a la información y vinculando también a lo que sucedió antes en Venezuela con todas las guarimbas, está este intento además de una especie de guerra híbrida en la cual se fortalecen a los grupos opositores. Y en el caso de México, eso también lo hemos experimentado. ¿Qué análisis hace en esta parte en donde se confluyen estas dos cuestiones? Por un lado, esta puesta en escena, las declaraciones de Marco Rubio ayer diciendo que todo el tiempo hacen operaciones,
y esta lectura de precisamente de la parte mediática en donde se cubre de cierta manera y además de todo el financiamiento amplio que hay de organizaciones no gubernamentales y que en el caso de Venezuela tenemos ejemplos para documentar y detallar este tipo de incidencias, de injerencias por parte del imperialismo estadounidense. Sí, bueno, hay que también recordar que Marco Rubio es uno de los más reputados, reconocidos y aplaudidos gusanos de Miami, ¿no? De la gusanera esta que durante décadas y más décadas ha atesorado odios y ataques y todo género de canalladas contra el hermano pueblo cubano, que por cierto también está bajo amenaza en esta misma órbita de la que estamos hablando hoy, ¿no? Nosotros no podríamos dejar de ver en este palabrerío obsceno, en estos actos de provocación realmente desorbitados y yo diría de una etapa de propagandismo de ultraderecha a la que ha salido Marco Rubio a darle la vuelta al mundo con sus canalladas. Eh, eh, Atrás de estos personajes, los que realmente mueven los hilos de toda esta historieta, la industria militar norteamericana y junto con ella todos los mafiosos que son los saqueadores petroleros históricos en Estados Unidos y junto con ellos también, por supuesto, la mafia financiera, la del Fondo Monetario y todos articulados en una sola operación que alienta la propia candidatura y la propia presidencia de Donald Trump en una etapa en la que no nos sorprenda que todo esto tienda a empeorar. Es cierto que hay protocolos de operación, de intervención, de saqueo, de desestabilización, por supuesto. Es cierto que los hay mediáticos de todo género. La herramienta de desestabilización política de los protocolos imperiales, hoy más eficiente y más permanente, se llama noticieros. Si no nos hemos percatado el paquete de brutalidades con que nos mandan a dormir todos los días o con que nos despertamos en las mañanas temprano, el paquete de fake news, de falacias, de engaños, de intromisiones, de distorsiones, eso es un arma de guerra ideológica. Ahí está presente la guerra cognitiva todos los días y estos personajes hoy han regimentado, tienen un acuartelamiento de las burguesías en las que han llamado a todos sus personajes, sus personeros llamados, que se hacen llamar periodistas, precisamente para profundizar esa batalla de guerra cognitiva, entre otros, con sus armas de guerra ideológica, que son los noticieros, sus noticieros. Entonces, Aníbal, sí que la tenemos complicada, porque esto no va a quedar así. Estos protocolos que ellos tienen se renuevan permanentemente, no son protocolos de una vez y para siempre. Los van ajustando, los van perfeccionando, van incorporando reglas y normas. Tienen laboratorios de guerra psicológica, tienen think tanks, tienen el dinero suficiente como para estar organizando y desplegando ofensivas de todo tipo. Y ahí llegamos, como siempre, al punto necesario, siempre metodológico, siempre urgente y siempre humanista, Aníbal, de preguntarnos si nosotros qué estamos haciendo mientras tanto. La pregunta nuestra tiene que ser, y nosotros si no queremos percatarnos de esta realidad, si queremos pasar por ingenuos, o si queremos pasar por decentes, o por incautos, o por tibios, o por cautelosos, no sé qué, pero que no estamos operando, me parece, como deberíamos, creando los espacios de análisis crítico, repito, de noticieros y de toda la ofensiva ideológica mediática de ellos, y luego para poder poner en sintonía qué jugada está desplegando Marco Rubio. ¿O creeremos que lo que hace Marco Rubio está despegado del proyecto de puesta en escena noticiosa en Estados Unidos? ¿Creemos que lo que hace Trump con esas poses suyas ante el micrófono y con esto, que no está sincronizado con las cadenas noticiosas que ellos controlan y que ellos manejan para crear un mismo espectáculo, un mismo show, una misma, repito, puesta en escena? Seríamos, me parece, excesivamente ingenuos si no entendiésemos que es justamente la guerra cognitiva, este despliegue monstruoso de aspectos y de matices que atraviesan vestuarios, maquillajes, iluminaciones, tonitos de voz, después la cantidad de videos que se editan, la cantidad de mensajes que se reproducen, se recortan, se matizan, se precisan
para mandar a las iglesias, para mandar a las universidades, para mandar a los técnicos, para mandar a los funcionarios del gobierno norteamericano, para mandar esos mensajes específicos que tienen sus claves y sus mecanismos sintácticos concretos a toda la planta militar y a toda la planta policíaca, para volver a reconfigurar, repito, lo que es pues la moral de la burguesía, la moral del capitalismo, que está hoy preparándose para atacar de manera mucho más brutal y más despiadada, ¿no? No dejaremos de decir que por esa razón los mensajes de China, en horas recientes, Xi Jinping proponiendo incluso un nuevo modelo de gobernanza mundial, Aníbal, no es cualquier cosa, es el aviso de las otras fuerzas como Rusia, como China, como la India, que se acaban de reunir para repensar cómo van a avanzar en esta etapa del mundo. Porque es cierto que Donald Trump puede estar pensando y añorando todas las canalladas, nomás que ya el imperio también esta vez tiene frente a sí a otras fuerzas que ya le están avisando que van a intervenir. Vuelvo a la pregunta, Aníbal, para dar un corolario a esto. Es mientras tanto nosotros, ¿qué estamos haciendo? En términos reales, en términos objetivos, ¿en qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas y nuestros recursos frente a esta guerra cognitiva? Y todavía me encuentro con compañeros y compañeras que me dicen, ¿será tan así? Todavía no acaban de creer que existe semejante operación de semejante tamaño llamado guerra cognitiva, o como ahora le llaman también, batalla cultural. Y porque muchos compañeras y compañeros se niegan a leer los propios documentos de la OTAN, que son los que fundamentan y declaran por qué la guerra cognitiva tiene que darse ahora en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Doctor Fernando Buenabad, podríamos decir entonces que Marco Rubio se presenta como un operador político e ideológico, porque hay que tener en cuenta que no solo ha visitado México, sino que también ha visitado otros países de América Latina y el Caribe. Pues es un mensaje claro para pues estos países que, como bien lo decía mi compañero Aníbal, tienen gobiernos de carácter progresista. Pareciera que ahí habría un cambio de discurso en Marco Rubio, pero no podemos dejar de ver el personaje que es, y sobre todo que pues es un personaje apegado a una ideología de derecha, y más bien yo diría de ultraderecha. Sí, es un agitador y es un provocador, ¿no? Lo que está haciendo es regimentar a todos los que puede, de las derechas y ultraderechas en todo el continente, precisamente para, por un lado, tratar de tabicar a la crisis económica que está pasando Estados Unidos. No se nos olvide lo que están haciendo en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ahí les importa muchísimo los recursos petroleros ecuatorianos, desde luego. Ahí les importa muchísimo tener un control sobre Centroamérica, como lo que están haciendo en El Salvador. Como quisieran ellos tener así regimentados a estos sirvientes que se han conquistado ahora en estos países hermanos que están verdaderamente sufriendo, ¿no? Están dejando cicatrices políticas gravísimas estos tipos en muy poco tiempo. Entonces, Marco Rubio lo que es eso ahora, lo mandaron a esto, a salir al mundo, a hacer un trabajo de provocación y de reclutamiento y de propaganda para avisarle a todo el mundo que esto tiende a empeorar y que o se disciplinan o nos disciplinamos todos con ellos, o la cosa se puede poner como se está poniendo contra Venezuela. Entonces, lo peor que podemos hacer nosotros es ser tan ignorantes o tan necios o tan sordos de no escuchar a los que están en pie de lucha hace muchos años defendiendo sus países. Seríamos demasiado ciegos, demasiado poco realmente hermanos de la patria grande y de las luchas si no fuésemos capaces de escuchar al pueblo hermano de Argentina, que está dando batallas muy fuertes hoy por hoy contra la censura y contra la corrupción. Nunca se vio un espectáculo tan verdaderamente degradante de corrupción por parte de estas ultraderechas el desparpajo, ¿no? Con toda brutalidad se desnudan ante el país y dicen: sí, estamos cobrando la mordida, la coima, el cohecho, por vender, por traficar con los medicamentos de las personas con discapacidad. Ya no sé qué inmoralidad más grandes puedan haber que estas. En fin, eso está pasando en Paraguay, eso está pasando en distintos países, y también los pueblos nuestros hermanos que han tenido sus luchas ahí nos están dejando
sobre la mesa unas herencias muy importantes que nosotros no podemos ignorar, que no podemos hacernos los indiferentes ante el mandato de tanta lucha, de tanto pueblo que nos ha indicado desde las raíces más hondas de nuestro continente. Eh, no se nos puede olvidar, Anaí, no dejemos que se nos olvide que en este continente, por construir la independencia de esta patria grande, desde San Martín, Morazán, Miguel Hidalgo, Bolívar, José María Morelos y Pavón, bueno, tantos y tantos y tantos eh, eh, importantes líderes y luchas y talentos que construyeron un proyecto de independencia antiimperialista. No le quitemos el apellido a la independencia porque todas fueron luchas contra los imperios, el imperio español, por ejemplo. No le quitemos apellidos a las grandes luchas importantes independentistas del Caribe. Contra todos los imperios imaginados en el Caribe se ha dado una y otra vez. No le quitemos la riqueza histórica antiimperialista a las luchas de nuestros pueblos en América Latina, porque entonces nos olvidamos de nuestra identidad histórica, de nuestra razón profunda de haber visto, repito, tantas luchas de pueblos hermanos, y que ante este momento en el que un payaso como un agitador, como un provocador, como este gusano de Miami, Rubio, nosotros vamos a encontrarlos con que no tenemos argumentos antiimperialistas, independentistas y soberanos, todo lo contrario, tenemos argumentos históricos profundos. La cuarta transformación es eso justamente, es un vector de ordenación, de abrir canales, de abrir los conductos para que toda esa historia fluya y filtre e impacte el presente y nos lleve, repito, a una revolución de conciencia y a lo que hoy llamamos segundo piso de esta cuarta transformación, basado en las historias de nuestras independencias. Anaí, sí tenemos de dónde echar mano para contrarrestar esta barbaridad, esta obscenidad que estamos viendo. El asunto es que no se nos olvide y el asunto es que nos pongamos a trabajar en la sistematización de esto para que no se vuelva una pura reflexión de una tarde desde Córdoba, Argentina, sino que alguna vez pronto, ojalá, sea un programa de lucha revolucionario de las conciencias que impida que estos payasos vengan a querer convencernos de que el crimen es lo más natural porque lo deciden ellos, ¿no? Claro, doctor Fernando. Y para ir cerrando ya esta entrevista, con esto último que dice, son las presiones sobre Venezuela, son las amplias injerencias que ha tenido últimamente sobre Ecuador con un gobernante que no solamente tiene la nacionalidad ecuatoriana, sino que también es sobre todo perteneciente a este lobby en Florida, particularmente en Miami, como Daniel Noboa. Son las presiones sobre Venezuela, es el bloqueo sobre Venezuela, pero también sobre Cuba, es también Nicaragua, son las presiones sobre Argentina, es el tema de haber incidido en la ruptura de ese bloque histórico que fue el MAS en Bolivia, y tenemos ahora la situación también en México, y aunque negó la presidenta Claudia Sheinbaum las presiones, sí hay distintos canales abiertos en los cuales Estados Unidos intenta poner su agenda sobre México. Visto en términos generales, ¿qué es lo que ve ahora en este punto de inflexión que, como decía al inicio, se pasó con esto que sucedió en Venezuela, pero que es expresión de esa política que continúa de la guerra contra las drogas en nuestros países y en el continente, que no es precisamente combatir la droga, ¿no?, sino es algo más? ¿Qué es lo que ve con respecto a esto en términos generales? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar el punto de inflexión no es solo para nosotros en una reflexión histórica coyuntural, ¿no? El punto de inflexión es incluso ante los líderes y las líderes que hoy en el continente están desplegando, están ordenando, que están construyendo la dirección política de los pueblos junto con sus pueblos. Es la hora en que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, los propios presidentes como Nicolás Maduro y como, en fin, como todos los presidentes de la región, por ejemplo, del Caribe, deberían ya estar citándose a una reunión, una cumbre por la paz, ¿no? Porque aquí el asunto es que hay que pelear por la paz, aquí hay que pelear por una circunstancia en la cual no se admita la invasión para el saqueo,
no se invita la violación a las soberanías, no se admita la mentira, la falacia, porque ya sabemos todos que todo este pretexto de narcotráfico y de terrorismo, pues es el propio Departamento de Estado norteamericano donde están metidos todos ellos. El propio Departamento de Estado y la CIA y la DEA y todos estos son los núcleos más duros de este conflicto. Decían hace unas cuantas horas, si realmente quisieran resolver el problema, ya habrían desarmado al FBI y a todos estos, ¿no? Porque el país que más drogas consume, el que más fabrica, el que más trafica, el que más invierte en eso, resulta que ahora se hace la víctima y que resulta que son absolutamente incapaces de resolver el problema del narcotráfico dentro de sus propias fronteras. Toda esta presunción de que pueden bombardear una lanchita a la mitad del océano porque la detectan con anda a saber qué sistemas de alta tecnología, ¿por qué no lo logran hacer por ejemplo, en Harlingen, Texas, por ejemplo, o en Brownsville, Texas, o por qué no lo hacen allá en San Diego, por qué no lo hacen en Nuevo México, en Arizona, por qué no lo hacen ahí donde ellos saben perfectamente que tienen los núcleos de tránsito y los núcleos de atesoramiento donde ellos saben, pues bueno, hasta Hollywood ha exhibido toda esta parafernalia del narcotraficante allá en la casa de ellos. Entonces, sí que para poder darle nivel político, lo que hay que hacer es esto, politizar la situación, hacer el análisis, pero no el análisis de buena voluntad, no caer en el error de hacer una magnífica autopsia del momento que ya estamos todos muertos, para saber de qué morimos. Necesitamos una cumbre de presidentes ahora mismo por la paz en la región. Necesitamos que haya un acuerdo, por supuesto, de reorganización de los propios organismos internacionales para que tengan fuerza, injerencia y una voz muy firme frente a estas amenazas. La etapa no tolera más ninguna alcahuetería con estos gusanos de Miami. La circunstancia de las urgencias de nuestros pueblos están exigiendo más justicia social, mejor distribución de la riqueza, más acceso a los derechos, más participación, más posibilidades de real desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, eso es lo que hay que poner en una agenda para discutir y creo que este punto de inflexión debería llamar a cuentas a todos los mandatarios y a todos los líderes de la región, porque bien que urge un diálogo resolutivo que permita desplegar una nueva carta continental de la defensa en defensa pues de la soberanía y de las independencias de nuestros pueblos. Eso debería ser un bastión, creo yo, una plataforma urgente. No es una utopía, sé que se ha hablado y que se han dicho en algunos foros las agendas de este tipo, pero lo que es cierto es que urge ya concretarlo y llevarlo a un campo precisamente de plan de lucha, repito, en defensa de la paz. Nadie necesita repetir en nuestro continente el espectáculo macabro que estamos viendo contra el pueblo palestino y lo que estamos viendo de la OTAN, ¿no? que han hecho un gran negocio macabro con la muerte. Así que la vía es politizar esto y politizarlo a fondo, ¿no? Claro, y también llegar a resolutivos, sobre todo con eso, porque hace tiempo existía la UNASUR y varios gobiernos de derecha precisamente desactivaron este mecanismo que tenía sobre todo una estructura, tenía una sede en Ecuador y que permitía también reunirse para la defensa precisamente del continente, al menos de la parte de América del Sur, pero también una lógica diferente de atención a la drogadicción y al consumo de las drogas, no desde el punto de vista estadounidense, sino desde otro punto de vista. Entonces hace falta este tipo de instituciones y sobre todo de materializar estos esfuerzos para declarar una zona de paz en América Latina, que de hecho ya está, pero bueno, hace falta todavía más. Doctor Fernando, le agradezco mucho, le agradecemos por el tiempo, por las reflexiones y esperamos contar con usted la siguiente semana. Un gran abrazo, muchas gracias y hasta la próxima.